¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Estamos lunes, 1 de febrero, y vamos a leer los capítulos que tiene para nosotros el devocional el día de hoy. Y es el capítulo 9 del Evangelio según Mateo, desde los versos 1 al verso 13. Pero quiero con ustedes leer también los textos del día de ayer. Disculpa si ayer no se publicó el devocional. Así que quiero con ustedes leer estos pasajes para poder seguir el hilo de la historia y poder recoger esas preciosas enseñanzas también del devocional del día de ayer. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu gracia, tu misericordia. Ayúdanos a entender, Señor Dios mío, tus enseñanzas, a guardarlas en nuestro corazón y sobre todo a aplicarlas en nuestra vida. Te entregamos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Mateo capítulo 8, versos del 23 al 34 dice: Jesús calma la tempestad. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban: pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Cuando Jesús llegó al otro lado del agua, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar: no te metas con nosotros, Hijo de Dios, ¿viniste hasta acá para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de allí había muchos cerdos comiendo, y los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dijo: vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y al momento todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo, y al llegar al pueblo comenzaron a contar lo sucedido, todo lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los del pueblo salieron a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se fuera de aquellos lugares. Interesante, interesantísimo. No podíamos dejar de poder leer estos pasajes del devocional. Bueno, Jesús entra a la barca y emprende viaje hacia el otro lado del mar de la Galilea. Y aquí suceden 2 situaciones. Al momento de que Jesús entra a la barca con los discípulos saben que el mar de Galilea, en las fechas que ellos están, es un mar donde hay tormentas y tempestades bastante fuertes, bastante complicadas. Pero aún así ellos entraron, obedecieron la voz de Jesús, obedecieron y siguieron al maestro a donde estaban yendo. Entonces, aquí hay algo que podemos rescatar. Primero, los discípulos confiaban en Jesús, confiaban en aquel a quien seguían, y se fueron con él. Subieron a la barca y se fueron con él. Jesús se quedó dormido. Muchos comentaristas asumen que es debido a la cantidad de trabajo, a la cantidad de actividad que Jesús realizaba en su ministerio. Y esto es muy posible, porque recuerden que Jesús es un hombre sujeto también a las leyes físicas, ¿no? Tiene hambre, tiene sed, se cansa, y Jesús se quedó dormido. A tal punto que la tempestad que se desató en medio del mar y que cogió a la barca fue de tal manera que los discípulos, entre ellos Juan, Andrés, Santiago, Pedro, que eran pescadores muy experimentados, tuvieron miedo, se atemorizaron. En otras versiones dice que se aterraron y pensaron que iban a morir. Y es aquí donde sucede la otra circunstancia. Cuando suben a la barca, saben con quién iban.
y no tenían miedo a cómo iba a estar el mar, porque iban con Jesús. Pero ya estando en la barca con Jesús, se olvidaron quién estaba con ellos y prestaron más atención a la tempestad. Y es por eso que Jesús les pregunta, ¿no? ¿Tienen tan poca fe? No, no es una pregunta, es una afirmación. ¿Tienen tan poca fe? Una pregunta afirmativa. Y es que es verdad. A veces las tempestades que puedan suceder a nuestro alrededor nos hacen olvidar en quién hemos creído o en quién creemos, sobre quién está plantada nuestra vida, sobre quién reposa nuestra fe. Nos olvidamos. Las tormentas hay de todo calibre y de todo tamaño, querido hermano. Las adversidades, las dificultades, los problemas hay de todo calibre y hay de toda situación y vienen desde cualquier ángulo. Lo que no debe suceder es que nunca debemos olvidarnos sobre quién está puesta nuestra confianza. Los discípulos experimentaron esto. Tuvo Jesús que ponerse de pie en medio de ellos y decirle al mar y a la tormenta, calma. Y la tempestad obedeció. Lo mismo pasa en nuestra vida. La circunstancia nunca va a ser mayor que nuestra fe, queridos hermanos. La adversidad nunca va a ser mayor que la fe que Dios ha puesto en nosotros. Nunca va a ser mayor que el Dios en quien nosotros creemos. Escuchaba esto en una prédica hace unos días. Y es que la fe que Dios ha depositado en el hombre está hecha para crecer. ¿Y cuál es la forma de que esta fe crezca? A través de la palabra de Dios y a través de la aplicación. ¿Y cómo nos aplica? Cuando pasamos dificultades, cuando nos enfrentamos a las adversidades, ahí se ejercita la fe y ahí crece nuestra fe. Es estupendo, es estupendo, es maravilloso. Cuando llegan al otro lado de la orilla se encuentran con Mateo, dice que eran 2 hombres, 2 endemoniados. En cambio, en los evangelios de Marcos y Lucas solamente mencionan a un endemoniado, ¿no? Esto no tiene relevancia para decir si es que se contradicen o no. Los comentaristas coinciden en que probablemente uno era el predominante y el otro le seguía, y es que por eso menciona a uno solo, pero Mateo, que es el autor del evangelio que estamos leyendo, dice, eran 2. Y se acercaron a Jesús y le dijeron, no nos envíes al abismo. Los demonios, estos espíritus inmundos, reconocen no solo al Jesús hombre, reconocen al Jesús Dios y la autoridad que tenía Jesús, tanto en el cielo, así como en la tierra, tanto en la parte natural como en la parte sobrenatural. Ellos ya lo habían conocido, recuerdan que son ángeles caídos. Estos huestes demoníacos, estas huestes diabólicas, son ángeles que habían caído y que habían sido llevados por Satanás en la rebelión que él había causado. Y ellos sabían a dónde iban a terminar también. No nos envíes al abismo. ¿Ah? Eso es lo que les pide estos demonios a Jesús, ¿no? Le ruegan, por favor, no nos mandes al abismo. Lo penoso es que dice que ese abismo está reservado para el diablo y todos aquellos que le siguen, queridos hermanos. Hay que tener mucho temor de eso, Definitivamente Jesús, como dicen los textos, ejerce autoridad y manda a los diablos a donde los cerdos. Unas versiones dicen como los 2000 cerdos, y estos cerdos se despeñan, se desbarrancan y luego se ahogan. Lo interesante aquí es que después de haber realizado este milagro impresionante, de haber liberado a 2 hombres endemoniados, el pueblo, en vez de recibir a Jesús, en vez de presenciar a Jesús como Dios, como aquel Mesías, como aquel Salvador, lo ven como una amenaza. Primero porque la pérdida de los cerdos era una pérdida económica. Y lo segundo es porque probablemente muchos de estos hombres eran hombres impíos. Y recuerden que el pecado no puede resistir a la santidad que emana Dios. La presencia y la autoridad que emanaba Jesús
Era de tal forma que los pobladores de ahí le dijeron que se vaya. ¿No es así? Bueno, queridos hermanos, Jesús en estas dos ocasiones demostró el poder y la autoridad que tenía, no solamente sobre la naturaleza, sobre esto material que nosotros vemos y podemos tocar, sino demostró que tiene autoridad sobre el mundo espiritual, ese mundo que no podemos ver ni tocar, ¿no? Y estas cosas son vigentes. Dios tiene poder sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Pasamos al texto del día de hoy para seguir con la lectura. Y el verso del día de hoy, que está en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, empieza diciendo: entonces, entrando Jesús en la barca, porque ya lo habían despedido, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo. Un momento. Ya se fue. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder y potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hasta aquí una pausa. Jesús había llegado y inmediatamente empezó su ministerio. Y le llevan al paralítico. Esta historia es conocida. Los 4 amigos que llevan al paralítico y tienen que subirse al techo y lo bajan por una abertura que hay ahí. La intención de los amigos no era que el paralítico sea perdonado de sus pecados. La intención de los amigos era que el paralítico sea sanado. Pero aquí hay algo muy interesante, queridos hermanos. Porque lo primero que hace Jesús al ver al paralítico es esto que le dice: tus pecados te son perdonados. Y es que esta es la primera necesidad del hombre. Es la primera necesidad que debe buscar suplir el hombre. Su relación con Dios. Es lo primero que todo ser humano debe de buscar de Dios, de restablecer esa comunión. El pecado es una barrera que nos impide tener una relación directa con Dios. Y lo primero que debemos buscar y conservar es justamente eso: restaurar nuestra comunión con Dios. Y es lo que Jesús hace. Le dice: tus pecados te son perdonados. Y aquí hay algo más que Jesús hace, porque Jesús es Dios, este Dios omnisciente que todo lo sabe. Porque sabe que están ahí los fariseos. Y los fariseos empiezan a hablar y dice: ¿quién es este que perdona pecados? En los tiempos, queridos hermanos, de Jesús, el perdón de los pecados era un atributo que solamente lo tenía Dios. Y estos dijeron: este se cree Dios. Por eso es que dicen: este blasfema. Este está diciendo herejías, tonterías. Este no puede creerse Dios. Pero que como Jesús sabe el pensamiento de los fariseos, le dice: ¿por qué piensan mal? ¿Por qué ustedes tienen que pensar de esa forma? ¿Qué es más fácil decir? O sea, para ustedes, ¿qué es más fácil que yo diga? O sea, que venga y le diga: toma tu cama y anda a ver. O sea, eso sí es posible. Y que diga: tus pecados te son perdonados, no. Para que vean, luego Jesús les dice, ¿no?, que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Entonces se dirigió al paralítico
y le dijo: toma tu camilla, levántate y anda, ¿no? Le dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad tanto sobre lo natural como lo sobrenatural. Jesús dijo: tengo el poder para decirle a este paralítico que se levante, de la misma forma que tengo el poder para decirle que sus pecados le son perdonados. El paralítico se fue con dos dádivas, queridos hermanos. La primera, la gracia, el perdón de los pecados. Algunos comentaristas dicen que la causa de su parálisis era causa del pecado también. Y es por eso que lo primero que dijo Jesús fue perdonar sus pecados. Esto no lo sabemos, pero es lo primero que el ser humano debe buscar. Nosotros también debemos de procurar. No leíamos hace poco una carta que escribió el apóstol Pablo. Decía: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo primero que debe buscar el ser humano? Es su relación con Dios, es esa comunión fuerte con Jesús, porque después lo natural y lo material viene por añadidura. Queridos amigos, hermanos en Cristo, vamos a seguir con la lectura. Y dice: saliendo de allí, o pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, en otras versiones dice Leví, que estaba sentado junto al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Aconteció que, estando sentado él a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a los justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamamiento de Mateo, o Leví, como dicen algunas otras versiones. Es muy probable que Mateo ya haya escuchado de Jesús. Y Jesús ya conocía a Mateo. Recuerden que Jesús conoce a Mateo y conoce a cualquiera de nosotros desde el vientre de nuestra madre, aún antes de la fundación del mundo. Y sabía el potencial que tenía Mateo para el Evangelio. Así que se acercó simplemente y le habló como un maestro le habla a su discípulo, y le dijo: sígueme. Por eso que Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y la reconocen y me siguen. Querido hermano, nosotros hemos oído la voz de Dios, la hemos reconocido y hemos seguido al Maestro. Lo interesante aquí es lo que hace Mateo después. En otros evangelios narran que Mateo organiza un banquete, un almuerzo, una comida, ¿no? Y que invita ahí a sus amigos cobradores de impuestos. Mateo aquí muy humildemente dice, ¿no?, que se sentó a la mesa con él. Pero lo que hay en común en esto es en que otros cobradores de impuestos se unen. Y es porque Mateo permitió el acceso de estas personas, de estos hombres, a esa reunión que tenía Jesús. Y eso es algo, hermano, que tiene que haber siempre en la vida del creyente. El deseo por el que las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, puedan conocer del Evangelio, puedan conocer de ese Dios que hemos conocido nosotros, puedan oír la misma voz que oímos nosotros y decidimos seguir. Eso representa el Evangelio. De eso se trata las buenas nuevas, el Evangelio de salvación. De eso se trata, querido hermano. Y como en muchas ocasiones se acercan los fariseos y le dice a Jesús: ¿por qué comen ustedes con pecadores? Un cobrador de impuestos era un oficio muy mal visto en los tiempos de Jesús, puesto que era
comparado con un ladrón, con un estafador, con un aprovechador, con un traidor incluso al pueblo, a su pueblo, porque trabajaba para Roma cobrando impuestos al pueblo judío. Entonces era considerado despreciable. Y Jesús le responde: los sanos no necesitan al doctor, sino los enfermos. Y aquí hay una frase que Jesús pronuncia y dice: id pues y aprended lo que significa. Esta expresión era normalmente utilizada por los rabinos hacia sus aprendices o hacia alguien que desconocía o no sabía de algo. Y luego Jesús recita un texto bíblico que está en Oseas 6, capítulo 6, y dice: quiero que me demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, pues más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Oseas 6, capítulo 6, verso 6. En otras palabras, Jesús le está diciendo a estos maestros de la ley, a estos fariseos, a estos religiosos que pensaban y decían y ellos se vanagloriaban de esa pureza, de esa santidad, que tenían ellos delante de Dios, y les dijo: a ver, y aprendan esto, ustedes ignorantes que no saben, ¿no? Disculpen la impresión, pero eso es lo que Jesús decía: y aprendan de esto, lo que significa: quiero que me demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, pues más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. En la otra versión dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios es amor, Dios es perdón, querido hermano. Jesús, en estos dos devocionales, Jesús está demostrando que tiene la autoridad en lo material y en lo sobrenatural. Jesús es Dios, y Jesús fue un regalo para la humanidad. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz, lo que hizo desde el inicio de su ministerio, venir por el perdido, venir por el desamparado, venir por el enfermo, como Él mismo dijo, fue una gracia. Yo era un enfermo, era un desamparado, era un perdido, y Jesús vino a mí. La Biblia dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Y es verdad. Él se acercó a Mateo y le dijo: ven y sígueme. Lo escogió. Así como a usted, Dios lo escogió a usted. ¿Dónde está? Dios lo llamó. Usted escuchó la voz de su pastor, la reconoció y usted lo siguió. Sígalo. Ejercite su fe, querido hermano. No deje que la tempestad lo amilane. No deje que las tempestades, no deje que las personas o las voces, incluso la voz propia, lo desanimen y hagan que esa fe que usted ha depositado en Dios se hunda, desaparezca. No, al contrario, hágase fuerte, que su fe se fortalezca en Jesús, que ese Jesús en el que usted ha creído esté delante de usted y usted siga hacia adelante. Es tiempo, hermanos, difíciles, son tiempos complicados. No es tiempo de renegar de nadie, no es tiempo de echarle la culpa a nadie, no es tiempo de maldecir a nadie. No es el momento, es el momento para demostrar la fe que hemos recibido de Dios. Es tiempo de orar, es tiempo de poder proveer esa tranquilidad, esa paz a la gente que nos rodea. No ir con comentarios negativos, enfermizos, que lo único que hacen es que colaboran a la preocupación, a la paranoia, al descontento, a la molestia. No haga eso. Si en algún momento lo hicimos o lo hizo, pidamos perdón a Dios y corrijámonos. Bueno, queridos hermanos, vamos a orar para poder agradecer la palabra de Dios el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Padre, porque tú sigues siendo el mismo Jesús. Ayer, hoy y siempre serás el mismo. Gracias, Señor, por venir a nuestra vida. Gracias, Señor, Dios mío, por salvarnos, por rescatarnos, por llamarnos por nuestro nombre. Gracias, Señor. Ayúdanos a que frente a la adversidad, frente a la tormenta, a la tempestad, no desviemos nuestra mirada de ti, Señor. Que tengamos la mirada puesta en ti, en Jesús, en la roca. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre tuyo oramos y te bendecimos, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, Dios les bendiga. A usted que está en casa, no se olvide, si usted aún no está suscrito, aquí hay un botón rojito que dice suscribirse. Hágase parte del canal para que le lleguen los devocionales cuando ya estos estén preparados y listos, y para que usted pueda compartirlos también. Le animo también a que usted siga compartiendo de la palabra de Dios a toda su familia, a todos sus amigos y vecinos. Sea usted ese canal de bendición que Dios quiere que sea usted. Y en este tiempo, sobre todo, cuídese usted, cuide su salud, ¿no? Nuestra vida está en las manos de Dios, pero también hay responsabilidad de parte nuestra. Mantengamos la calma y cuidémonos. Dios les bendiga. Conmigo será hasta otra oportunidad. Bendiciones.